Dios te bendiga y Dios te guarde el día de hoy, que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Es una bendición como todos los días estar con ustedes para compartir, para interactuar, para conocer el consejo de Dios, para aprender acerca de la palabra, para recibir la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro espíritu y en nuestros corazones. Hay algo que quiero compartirles y quiero que ustedes estén atentos a todo lo que les voy a compartir. Son palabras de Dios y es el deseo de nosotros poder contagiarle a ustedes con esta palabra, con este mensaje, y que ustedes puedan ser edificados en su vida y en su espíritu con el tema de cómo saber si soy un profeta de Dios o cómo confirmar que soy un profeta verdadero de Dios, y cómo saber yo que soy un profeta de Dios y cómo contactar que alguien más también es un profeta de Dios. ¿Cómo lo contacto? ¿Cómo me doy cuenta que alguien más es un profeta de Dios? ¿Cuáles son las cosas que debo de notar? ¿Cuáles son las cosas que debo de ver? ¿Cuáles son las señales que debo buscar en un profeta verdadero? ¿Y cuáles son las cosas que garantizan que soy llamado a ser profeta? Bien. Vamos a buscar el libro de Jeremías, el capítulo 28, a la altura del verso 15. Y por ser la palabra de Dios, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dices: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió. Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: de aquí yo te quito de delante de sobre la faz de la tierra, y morirás este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Gloria a Dios. Tremenda palabra. Muy tremenda palabra. Compartir con personas y escuchar la inquietud de muchas personas en los últimos días, queriendo saber mucho acerca del tema del don profético, del ministerio profético, del profeta de oficio, el que no es profeta de oficio. Y estoy oyendo mucho alrededor de eso, y estoy dándome cuenta de muchas cosas que estamos viendo. Primeramente, el ministerio profético, el don profético, no se elige. Viene del cielo y es depositado en nosotros para una misión especial. Lo primero que puedo decirle para saber del don profético, lo primero que tenemos que saber es que no se elige. Usted no tiene la elección de escogerse ser profeta o de escoger no ser profeta. Eso es una elección que viene del cielo. Eso lo permite Dios, eso lo hace Dios. Por eso tenemos la disyuntiva, la situación de personas que están persiguiendo cierto ministerio, personas que están persiguiendo cierto llamado, y quiero que usted sepa que los llamados, los ministerios ya fueron puestos en nosotros, en nuestro espíritu, y que Dios es el que los expone, los saca a la luz, pero ya están en nosotros. El ministerio profético es un ministerio muy atractivo desde la antigüedad, desde su concepción, desde que apareció Moisés y empezó a hablar de parte de Dios y llegó con una palabra. Ha sido muy atractivo para la gente, ha sido muy llamativo, es un ministerio muy llamativo, un ministerio que llama mucho la atención. La gente le llama mucho, le motiva mucho ser profeta. Es algo que a la gente le llama la atención, quieren ser profeta. ¿Por qué? No sé si es que por la admiración, por el ego, por lo que produce el llamarse profeta, por el significado y la connotación que tiene en la sociedad de hoy, en los evangélicos de hoy, el llamarse profeta. Quizá por eso vemos este arrastre y este deseo de la gente llamarse profeta y que lo llamen profeta, que ahí entonces
vemos como la gente está insistentemente tratando de ser profeta. Uno de los primeros profetas, para mí el primero en ser llamado como profeta directo, fue Moisés. Dice que Dios llamó a Moisés y le dijo: Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo que tiene Egipto. Primero, cuando Dios te llama y te comisiona como profeta, pon en tu interior, en tu deseo, en tu alma, un sentir hacia el dolor de los demás. Por eso fue que Moisés, siendo príncipe de Egipto, terminó siendo un esclavo egipcio. Dice la palabra en hebreo que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, Moisés renunció a sus derechos, renunció a su posición humana por seguir el deseo de Dios, el diseño de Dios y la voluntad de Dios para cumplir el llamado profético. Vemos que los llamados profetas o llamados a profetas siempre fueron personas que respetaron y entendieron en su justa dimensión lo que significaba ser profeta, porque para muchos hoy en día ser profeta es algo honroso, algo que genera muchos intereses, genera personas, ofrenda y bendición. En la antigüedad ser profeta significaba oprobio, significaba rechazo, significaba burla, significaba tener una vida de escarnio y de situaciones difíciles que pronto veremos en el desarrollo de este estudio cómo los profetas de la antigüedad desarrollaron su ministerio. Vemos que Dios llama a Moisés y Moisés en primera instancia dice: yo no puedo, no, a mí no, yo no sé hablar, yo no puedo, porque él no quería asumir una responsabilidad tan grande porque entendía la envergadura, la dimensión, el nivel de la responsabilidad que él estaba teniendo. Y eso estaba provocando en él ese temor y él no quería salir, pero Dios le dijo: Moisés, ve porque yo te envío, mi pueblo está en Egipto y está siendo afligido, está siendo oprimido, yo quiero que tú vayas a libertarlo, que tú vayas por ellos. Y ahí es donde el Señor llama a Moisés por la aflicción del pueblo. Dios, cuando te llama como profeta, te traza un destino, te traza un porqué. Dios no te dice: tú eres profeta y tú ni siquiera tienes un sentir por tu sociedad, no tienes un gemir por tu iglesia, no tienes un gemir por las cosas que pasan a tu alrededor, simplemente tú quieres ser profeta. No, Dios tiene que conectarte. Tú tienes que tener una empatía con el pueblo al que tú le vas a profetizar. Tú tienes que tener una empatía con la gente a la que tú le vas a profetizar. Tienes que dolerte, tienes que vivir constantemente pidiendo a Dios solución a los problemas y entonces Dios te escoge como profeta para que tú seas el que le traiga solución de parte de Dios, palabras reveladas de parte de Dios a ese pueblo que tanto lo necesita. Por eso digo que no todos los profetas que se dicen ser profetas de ahora lo son. Dios llama a Moisés como profeta y Moisés, lo primero que Dios le da a Moisés como profeta es una palabra. Le dice: vete y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Le da una palabra ¿a quién? A Moisés, para Faraón. Las profecías no son personalizadas, las profecías no son exclusivas. Hay profetas que le profetizan a quien ellos quieren. Hay profetas que le hablan a quien ellos quieren. Hay profetas que usted lo llama y ellos le hablan a quien ellos quieren. Y siempre tienen la misma profecía vana y barata, la misma profecía superficial, la misma profecía, siempre es lo mismo. Por eso hay una duda en el profeta contemporáneo y el profeta de la Biblia, que es el profeta que tiene que ser la referencia. Moisés llegó a Egipto, llegó con una palabra, dijo: Faraón, dice Jehová, que dejes ir a mi pueblo. Y no solamente le dio eso, sino que le dio señales claras, le dio señales que garantizaban su llamado. O sea, tú no puedes ser profeta solamente de boca si tú no cargas una señal como profeta. Porque si tú no cargas señal, el diablo te va a tragar, los brujos te van a tragar y los demonios te van a tragar. Por eso fue que Moisés fue enviado, pero fue enviado con una señal, con un poder, con una autoridad. ¿Por qué con una señal? Porque dice la palabra que cuando él llega, él arroja su báculo, se convierte en una culebra, en una serpiente. Y también Faraón tenía sus adivinos que hacían eso también. Mire, extraordinario. Pero ¿sabe qué pasó? La serpiente de Moisés se tragó a la serpiente de los adivinos de Faraón, de los brujos, de los espiritistas de Faraón. Pero esto nos marca a nosotros que las señales de Dios
son una garantía para el ministerio profético. Las señales en el ministerio profético son una garantía para un profeta, son una garantía para un hombre de Dios. El que quiera caminar bajo la gloria, quiera ver bendición, tiene que caminar bajo la garantía, bajo las señales. Dios le envía a los profetas, pero les envía señales, los envía con palabras claras, les envía con señales contundentes, con señales específicas de cumplimiento, con señales claras acerca de lo que ellos van a hacer. Le envía con señales para Faraón y una palabra, una profecía que nunca varió, una profecía que nunca cambió, una profecía exacta. Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Vine aquí, el Señor me envió para que tú dejes ir a mi pueblo. Mi misión acá es que tú dejes ir al pueblo. Y entonces en eso se enfrascó Moisés con Faraón durante todo el tiempo. La Biblia habla, haciendo un recorrido durante todos los años que existieron los hombres en la tierra, Dios levantaba profetas. Los profetas eran ese mensajero, eran esa conexión, ese equilibrio entre el cielo y la tierra, eran esa conexión, era ese hombre que conectaba a Dios con el pueblo, que tenía la encomienda de llevar el mensaje, de dar la palabra a los que estaban desviados. El profeta tenía la encomienda de enderezar al que estaba torcido, de traer una palabra al pueblo cuando se estaba desviando. Por eso yo veo hoy que hay muchas profecías superficiales, porque pocas profecías de hoy están atinando a la condición del pueblo y están más que atinando a la condición del pueblo, están creando mentira en la mente, están creando confusión y están creando falsedad en mucha gente. Están creando falsedad en muchas personas. Por eso nosotros tenemos que considerar, cuando nosotros decimos que somos profetas o vamos a hablar algo de parte de Dios, tenemos que estar conscientes de lo que vamos a decir. Son señales que te dicen que eres un profeta. Señales de que eres profeta. Dios te comisionó, Dios te habló, Dios te reveló en sueños, se te reveló a ti o le reveló a alguien que tú eres profeta. Una señal de que eres llamado a ser profeta. Otra señal de que eres profeta, tu vida de oración es muy profunda. Tú pasas mucho tiempo en oración, tienes una vida de oración muy profunda. Esto te va a señalar y te va a indicar que eres un profeta, porque el profeta debe vivir, debe coexistir en la presencia de Dios, debe mantenerse en la presencia durante todo el tiempo para poder estar preparado, atento para dar el mensaje. El profeta está esperando el mensaje para llevarlo al pueblo. El profeta no crea mensajes. El profeta no crea falsas expectativas. El profeta verdadero no crea mensajes. El profeta verdadero no trabaja con las emociones de la persona. El profeta verdadero da la palabra que Dios le envía a dar. Da la palabra cuando Dios le envía a dar. Y cuando Dios no le dice nada, él se calla. Aunque la gente esté esperando que él diga algo, él se calla porque sabe que Dios no le ha dicho nada. Es algo que debemos de considerar. Cuando el profeta habla de parte de Dios, tiene que saber y estar convencido de que Dios le habló y de que lo que recibió fue una palabra de Dios. Por eso, el hombre que es llamado a profeta, mujer llamada a profeta, conoce muy de cerca al Señor. Tiene una vida muy íntima con Dios. No es cualquiera que siente la unción y siente una pizca de emoción puede empezar a profetizar. El profeta habla cuando Dios le manda y calla cuando Dios le envía a callar. Profetiza en el tiempo que Dios le envía a profetizar y calla cuando Dios le envía a callar. Otra señal del profeta verdadero, profeta de Dios, es que el profeta de Dios verdadero no contamina el mensaje, no se deja influenciar por el ambiente, no se deja influenciar por la percepción, no se deja influenciar por lo que está viendo sus ojos, sino más bien que tiene claro que hasta que él no escuche voz de Dios no puede actuar, hasta que no escucha voz de Dios no puede hablar. Por eso nosotros a veces queremos ayudar a personas y darle una palabra profética. Yo les recomiendo, el que quiera dar una palabra profética a alguien, pero no sienta la voz de Dios, no sienta el manto profético sobre sí, dígale, te voy a compartir una palabra de aliento, te voy a dar un consejo, porque los profetas a veces profetizaban, pero en otras veces aconsejaban.
daban un consejo al pueblo, le aconsejaban. Cuando un pueblo, para que usted vea la dimensión y el nivel que tenían los profetas en la antigüedad, cuando un pueblo iba a salir a la batalla, cuando alguien iba a librar una batalla o a pelear, el rey iba donde el profeta y consultaba y decía, ¿vamos a subir a pelear o no subimos? ¿Jehová nos va a dar la victoria o es tiempo de pelear o es tiempo de no pelear? Y hasta que el profeta no traía la respuesta, el rey no accionaba hasta esperar con tranquilidad lo que el profeta iba a decir. El rey no hacía nada hasta esperar con calma lo que Dios iba a hacer. Eso era lo que ocurría dentro de los profetas de la antigüedad. Eran honrados, los reyes tenían su profeta incluso de cabecera. David tenía un profeta de cabecera llamado Natán. Este Natán, que no era un hombre que se dejaba mover por los sentimientos, porque el profeta Natán, primero, cuando un profeta era profeta de oficio y era un profeta de cabecera del rey, era un profeta que tenía sus dotes, sus bendiciones, era provisto, era bendecido por la casa real, por el reino. O sea, eso está claro. Cada vez que había algo, ese profeta venía y advertía al rey y hablaba. Pero Natán un día, cuando David pecó con Betsabé, recibió el mensaje de Dios. Y Natán, yo respeto mucho a este profeta porque a pesar de ser quizás amigo de David, porque hay gente que si son amigos de alguien, no le van a decir lo que Dios le dice, porque es su amigo, porque Dios, para ellos, la amistad está por encima del mensaje de Dios. Y no se van a atrever a decirle nunca, Dios me dijo, porque tienen miedo de que su amiga o su amigo se sienta mal con ellos. Entonces ahí vemos como Natán desafía los límites, desafía los sentimientos y se le acerca a David y le dice, rey, tengo una cuestión que presentarte. Un hombre tenía una ovejita, era la única en su casa y había otro que tenía muchas. Y un día vino un caminante, vino alguien de camino y dice que el hombre mezquinamente tomó la oveja de aquel señor que tenía una sola y la tomó y la sirvió al caminante, al apetito de la carne. Eso es lo que se llama ese caminante. Y dice la palabra que el rey le preguntaron, rey, ¿qué tú opinas? ¿Qué se debe hacer con eso? El rey dijo, ese hombre es digno de muerte. Y al profeta Natán no le tembló el pulso para decirle, ese hombre eres tu rey. Ese hombre eres tu rey. Y esa palabra de Natán a David le garantizó a David que Dios lo perdonara, lo ayudara, lo restaurara, porque el profeta le habló y él reaccionó positivamente. Pero el profeta no se confabuló. Hay muchos profetas confabulados. Hay muchos profetas que están muy ligados al sentimiento. Hay muchos profetas que profetizan por sentimiento, por amiguismo. Hay profetas que profetizan para que lo bendigan. Hay profetas que profetizan para que la gente le ofrende, para que la gente cree en ellos. Hay profetas que profetizan emocionados en su carne, que no profetizan por el Espíritu. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado qué tipo de profeta estamos oyendo en nuestras redes sociales, cuáles son los profetas que estamos siguiendo, cuáles son los profetas que estamos viendo, porque hay muchos profetas que están muy desatinados y muy desligados del don profético, están muy desligados del don profético y a esos profetas realmente hay que prestarle atención. Vemos que aquí en el capítulo 28, el verso 15, nos revela algo poderoso y quiero iniciar aquí en esta lectura donde dice, y dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora, oye Ananías, Jehová no te envió, le dice, Jehová no te mandó, Jehová no te envió, sino que tú mismo te enviaste para darle a este pueblo palabra mentirosa y engañar, ilusionar al pueblo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Ananías? Ilusionando al pueblo. Había una palabra profética de 70 años en Babilonia, pero este hombre estaba diciendo que ya el yugo se estaba rompiendo, que ya ellos van a ser libres y que tenían que ser liberados. Entonces ahí entró en un constante pleito con el profeta Jeremías, un profeta comprobado, garantizado, un profeta señalado por Dios. Y ahí él le dice, tú morirás en este mismo año por cuanto has mentido al pueblo y has ilusionado el corazón de la gente para que la gente crea en tus mentiras. O sea,
Tú, para que la gente te tenga como profeta, te levantaste sobre el pueblo. Te levantaste sobre el pueblo como profeta, te levantaste como ministro para tratar de que la gente te llene la expectativa, te llame como profeta para saciar tu ego, y no me dice la consecuencia de lo que significaba estar frente al pueblo como profeta. Tú pudiste haber dañado y dañaste a muchos corazones creando falsas expectativas. El profeta no crea falsa expectativa. El profeta no le crea falsa esperanza a la gente con profecía para que la gente se sienta bien. Tiene que estar seguro de lo que Dios te está diciendo para que la gente no se vaya a decepcionar de Dios. Porque mucha gente anda por ahí decepcionado. Mucha gente anda decepcionado que Dios le dijo que le iba a dar un carro y no ha llegado, que Dios le dijo que le iba a dar un esposo y no ha llegado, que Dios le dijo que Dios le iba a dar algo y no ha llegado, por una cantidad, una rumba de profetas que están profetizando cosas, gloria a Dios, mentiras que están confundiendo al pueblo, y esas mentiras que están confundiendo al pueblo son las que están provocando que tanta gente esté por ahí culpando a Dios, decepcionada y deprimida y diciendo: Dios me habló pero no cumplió, Dios habló pero yo no veo la manifestación, Dios habló pero no entiendo qué fue lo que dijo porque no se ha cumplido, Dios me dejó solo, Dios no ha cumplido. Dios no es mentiroso, cuando Él habla Él cumple, cuando Él te dice Él lo hace, pero hay algo. Lo que pasa es que nosotros hemos puesto nuestra confianza en profetas mentirosos. Incluso el pueblo, una cantidad de gente que el pueblo han tomado a los profetas para consultarlos, para vivir consultando a los profetas. Hay gente que tenía una costumbre impía. Y esta costumbre impía era de ir los martes y los viernes donde un brujo a que le leyeran la taza, le leyeran la baraja, le lean las manos, le lean la carta, le lean el tarot, le lean aquello, y se acostumbraron a eso. Vienen a Cristo. Cuando vienen a Cristo, entonces esa costumbre, ese hábito de pecado, lo quieren disfrazar detrás de pedirle a un profeta que le diga qué le dijo Dios. Cuando Dios te va a mandar un profeta, tú no vas a tener que sacarle profecía al profeta. Él te va a decir: así te dice Dios. Usted no ha estado en un evento donde lo han llamado a usted de atrás, de lo último, y le dicen allá a la hermana con la blusa amarilla, con el poloché rojo: usted siervo, dice Dios, porque Dios es así. Dios es así. Dios actúa de esa manera. Pero hay tanta gente que está, incluso este auge de profeta falso se ha levantado por la gente que está esperando que le llenen falsas expectativas, que le profeticen mentiras, que le hablen palabras vanas para mantenerse en una subrealidad de lo que realmente le está pasando. Gente que están desalineados, gente con doble vida, gente desconectado, que quiere que le digan: Dios te marcó, eres un hombre profeta, Dios te lleva a tal lugar. Primero hay que alinearse. Lo primero que los profetas le decían al pueblo cuando venían era: alíñense, acérquense, conéctense, vuelvan a orar, se han desviado, ustedes dejaron los mandamientos. Era lo primero. Y después, cuando Dios veía el pueblo reaccionar, entonces venía la palabra de bendición, venía la palabra de gloria, venía la palabra de unción, venía la palabra de regocijo, venía la palabra de bendición para ellos, porque ahí está. Ahí está lo que es el motivo, la esencia de ser profeta, que tiene que estar para conectar al pueblo, para llevar al pueblo a Dios. Tiene que fungir o servir como un atalaya, alguien que está para advertir, alguien que está para tocar con trompeta, alguien que está para señalar cuando hay peligro, alguien que está para advertir al pueblo de las cosas que pueden pasar en el futuro, alguien que necesariamente tiene que estar ahí para advertir al pueblo de situaciones futuras, presentes, que pueden estar por acontecer. Me siento bendecido en este momento porque Dios está hablando a nosotros el día de hoy. Está hablándonos de manera especial. Dios le habló a Ananías y le dijo: hablaste mentira, engañaste al pueblo. Y le dijo: si ustedes habían estado en mis secretos, hubieran oído mi palabra.
Yo estoy viendo mucha gente, a veces entro a TikTok y veo mucha gente profetizando, hermano, y entro 10 veces y lo hallo 10 veces durante todo el día profetizando. Yo tengo miedo con eso. Estos profetas de TikTok, yo tengo miedo con lo que yo estoy viendo. Porque el profeta tenía que esperar en la presencia una palabra para dársela al pueblo. Pero lo de ahora tienen una palabra y no están en la presencia. O Dios cambió el formato, o nos estamos volviendo locos, o qué está pasando aquí. Hay una amalgama inmensa de profetas que usted entra a TikTok y empieza a ver, profeta fulano está profetizando. Fulano está profetizando, aquel está profetizando y todo lo mismo. Dios te bendice, Dios te da, Dios te lleva, Dios te pone, Dios te entrega, Dios te va, Dios te va a llevar, Él te va a recibir, Él te va a dar. Y una serie de profecías almáticas, que me están causando escalofríos. Hay tantas profecías almáticas que me están dando escalofríos. Te dice Dios que nadie te vio en tu tormenta. Aunque todos te dejaron solo, te abandonaron. Dice, yo estoy contigo. Yo no te he dejado, yo no te voy a dejar. Dios tiene que darte aliento. Sí, por supuesto. Creo en la palabra. Yo creo en lo profético. Yo creo en la profecía. Pero que esté constantemente, durante 24 horas profetizando. ¿Cuál es tu tiempo para escuchar a Dios? ¿Cuál es tu horario para escuchar la voz de Dios? ¿En qué horario te habla Dios? ¿Cuáles son tus horarios para que Dios te hable? ¿En qué horario Dios te ministra? ¿A qué horas tú escuchas la voz de Dios? Si siempre estás frente al pueblo ministrándole. ¿A qué hora te habla Dios para que le ministre al pueblo? ¿Qué tiempo tiene de intimar con Dios? ¿Qué tiempo tiene de intimar con Dios? ¿Qué tiempo tiene de leer la Biblia? Primero, los profetas deben hablar de acuerdo a los mensajes anteriores de los otros profetas. Deben de estar alineados a los proféticos. Llevan un hilo. Por eso Jeremías, Isaías y todos los profetas llevaban un hilo profético. Se profetizaron en tiempos diferentes. Miles de años. Unos se llevan 500, otros 1000, otros 600 años de profecía. Y cuando venían a profetizar eran la misma profecía. Certeros. Estaban conectados al mismo espíritu. Estaban conectados uno con otro. Primero, el profeta tiene que tener testimonio. Una gente que no es de testimonio, que tiene un testimonio dudoso en la sociedad, en el pueblo. Una persona que tiene un testimonio dudoso alrededor de su barrio, que la gente lo mira, fulano, él me debe un dinero, él hizo aquello. El profeta tiene que tener un testimonio intacto, intachable, tiene que tener un testimonio fino delante de Dios. Hay que tener cuidado. Por eso, cuando alguien le vaya a ministrar, a orar o a profetizar, tenga cuidado, hermano. Tenga el discernimiento de espíritu activo para que cualquiera no venga a ministrarle, porque de pronto hay alguien que le va a transferir de lo que él tiene y lo que tiene no es bueno. Por eso hay gente que se le han transferido dolor de cabeza, enfermedad, problemas. Hay gente que ha salido de un culto que un hombre le puso la mano en la cabeza y le oró, ha salido con deseo de fornicar, con deseo de pecar, con deseo de fumar, porque el que te tocó está atado por esos espíritus. Escuche que estos son misterios muy fuertes, esto es muy profundo. A veces el que te toca la cabeza viene con espíritus raros y te transfiere esos demonios. Te está orando y hablándote lengua, pero te está transfiriendo algo raro. Y cuando tú terminas con dolor de cabeza, con deseo de fornicar, con deseo de tomar alcohol, con deseo de usar droga. Y tú dices, wow, pero con deseo de usar droga sí, porque hay muchos profetas que ingieren droga, que una vez Dios lo usaba como profeta, pero luego de ahí se desconectaron y están atados, están actuando en un don y manipulando a la gente. Por eso el profeta debe tener testimonio, debe actuar y caminar bajo testimonio. El testimonio es muy poderoso dentro del don profético para poder ejercer. Hay algo aquí que quiero contactar con ustedes. Está en Deuteronomio 18. Escuche esto, 18, 22 de Deuteronomio. Escúchelo para que lo guarde y lo grabe en su corazón y en su mente. Deuteronomio 18, 22. Y dice a su palabra, 18, 22 dice a su palabra, si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliese lo que digo, ni aconteciere esta palabra que Jehová no ha hablado, con presunción lo ha hablado el tal profeta, no
tengas temor de él. O sea, cuando un profeta profetiza, según lo que dice Deuteronomio, es un 100%, no un 30%, que no, yo atino un 30%. Algunas cosas que yo digo se cumplen y otras no. Algunas cosas que él dice se cumplen y otras no. No, él dijo esto, pero aquí no atinó. Él me habló de una enfermedad, pero me habló de una depresión y yo no tengo depresión. No es profeta. El profeta no está a ver qué atina, a ver dónde toca. El profeta dice, Dios me dijo esto, esto y esto, y cuando tú oyes la palabra, dice, es así. Me confirmó Dios todo lo que me ha dicho. No dice algunas cosas y otras no. Unas se cumplen, otras no. No, todas las profecías del profeta se cumplen de manera exacta. No a un 20%, no a un 30%, ni a un 40%, ni a un 70%. Se deben cumplir a un 70%. Lo que un profeta te dice, para que tú lo temas y lo respetes como profeta, tiene que cumplirse 100% lo que Dios le dijo. Si no se cumpliese lo que te digo, dice, no habló Jehová, sino que con presunción, él de presumido se puso a hablar creyendo que era profeta. Hay gente presumiendo de profeta, hablando profecías, adivinaciones. Hay profecías que son adivinaciones. ¿Usted sabía? Hay profecías que son adivinaciones, que son atinando. Esto es como hay una señora que todos los años sale en televisión el día 1 de enero, el día 2 o el 31 y le entrevistan. Ella es una vidente, que el Señor la reprenda. Y esta vidente empieza a decir todos los acontecimientos que van a pasar en el año 2024 o el próximo 25. Y empieza a decir, no, porque se va a morir un cantante. Hermano, donde hay 10,000 cantantes, y hay muchos que ya tienen 70 y 80 años, un cantante debe morir. En ese año una gente se debe morir. Se va a morir un comediante. Dentro de tantos comediantes que hay en el país, viejos, nuevos, que ya son conocidos, otros que están incluso en convalecientes, que están enfermos, mañana tú sales diciendo, yo dije que se murió un comediante y se murió fulano. Eso no es una profecía, mi hermano, eso no es una profecía certera. Esos son adivinaciones. Esos son adivinaciones. Adivinaciones. El profeta de Dios es exacto. Y me dice, mira, Dios le dijo a Jeremías, Ananías, por tú no haber hablado palabra de Dios, en este año morirá. Y dice que el mismo año murió Ananías. O sea, Dios le dijo a Jeremías, dile al sacerdote Pasur, que sombra serás y espanto por todos lados. Dice la palabra que Pasur fue sombra y espanto y murió. O sea, miren cómo Dios cumple su palabra al pie de la letra. O sea, una profecía almática y una profecía envuelta en adivinación no son aprobadas por Dios, porque Dios no anda adivinando, ni anda inventando, ni anda atinando a ver si alguien se muere. Cuando Dios dice algo, ¿por qué va a pasar? Porque Dios muda los tiempos. Ya Dios vio en el futuro lo que va a pasar y te reveló a ti el futuro. Dios no está adivinando que este año, Dios te dice el nombre, en este año muere. Este año muere tal persona. Es como que yo diga, van a ocurrir terremotos. Ahora mismo están temblando la tierra en muchos lugares. Estamos bajo señales atmosféricas muy fuertes. Pero si usted dice, recuerdo que una vez Dios me utilizó y yo estaba en un memorial, en lo que le llamamos un velatorio de una persona, y yo estoy predicando un mensaje de Cristo a las almas que están ahí. El cuerpo de la persona estaba ahí, pero siempre predicamos a las almas, aprovechando la atmósfera de temor para darle un mensaje a la gente. Y estoy predicando, y cuando estoy predicando, el Espíritu me insistió en un joven que estaba en la puerta. Yo he testificado eso antes. Yo empecé a decirle, mira, no te vayas de aquí. Si te vas de aquí, te va a morir. Te puede morir. Hoy puede ser tu último día. Dice Dios que tú corres peligro. Ten cuidado. Le dije, insistí tanto. Ese muchacho sintió que era la palabra, pero no escuchó. Día después tomó un motor y murió en un accidente. Tomó un motor y murió en un accidente. Después ahí la gente dijo, wow,
Dios habló. Yo doy gloria a Dios porque cuando eso pasó yo ni me acordaba. Fue que vinieron a decirme, mira muchacho, yo ¿cómo? Porque no fue que yo profeticé y me senté a esperar. Porque esos son los profetas que están profetizando con arrogancia. Que profetizan, se sientan a esperar y que lo que ellos dijeron. Y están esperando noticias y buscando en los periódicos. Mira lo que dije, míralo ahí. Ah, pues tú no querías que la gente cambiara. Tú estás esperando que se cumpliera para que la gente dijera que tú eres el super profeta. Que tú eres el super hombre de Dios, el hombre que más visión tiene. Tú no dijiste algo para advertir al pueblo. Tú lo que estabas era hablando para que la gente supiera que tú eres un profeta. Y tú estabas buscando información para que tu palabra no cayera al suelo. No la de Dios, porque la de Dios no cae al suelo. Son las de los profetas falsos de ahora que caen al suelo. ¿Cómo conocer que soy profeta o que un profeta es verdadero? Lo que tú hablas se cumple 100%. Tiene una atenuencia. Tu testimonio es un testimonio válido delante de la gente. Y lo que tú hablas está muy conectado con la palabra. Un profeta sin conocimiento bíblico no es profeta. Primero, un profeta tiene que conocer la Biblia, tiene que comerse el rollo. El profeta tiene que leer la palabra, tiene que leer. Por eso los profetas que Dios cogió en la Biblia eran profetas con mucho conocimiento de la Biblia, de la ley. Tenían que conocer la historia, tenían que saber lo que estaban hablando. No podían ser profetas inventadores, ni profetas que hablaban por hablar. Profetas que tenían revelación de lo que estaban hablando. Profetas con conocimiento. Eso es algo importante de lo profético. El profeta o lo que profetiza debe exaltar a Dios, no a ti mismo. Tú no puedes profetizar y entender que es a ti, que tú eres la profeta y que a ti hay que honrarte, hay que respetarte. Soy el profeta de Dios y hay que escucharme. Y cuando yo hablo, lo que yo hablo, la gente tiene que seguirlo. No, tú eres el profeta. Tú eres el canal. Al final de la jornada, la gloria y la honra de Dios. Al final de la jornada, nosotros somos el canal, el depósito donde se deposita la palabra. Pero Dios es el centro de todo. Él es el que cumple toda su palabra y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. El profeta, dijo ahorita, debe dar buenos frutos. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. No creáis a su ministerio, no creáis a lo que Él habla. Dice la palabra, crean a los frutos, sigan los frutos, persigan los frutos del profeta. No persigan a un profeta porque se llame fulano, porque tenga un título en YouTube, porque tenga un título en TikTok. El profeta, síganlo por los frutos. Y síganlo por estas 4 manifestaciones. Testimonio, conocimiento de la ley, que lo que diga se tiene que cumplir y que tenga fruto del Espíritu. Para saber que eres profeta, cuando Dios te muestra algo, si lo que Dios te está mostrando tú ves que se cumple, entonces tienes un ministerio profético. Si Dios te habla y constantemente te avisa y lo que Él te avisa, tú lo ves que se cumple, eres un profeta, aunque tu pastor no te lo haya dicho, aunque un ministro no te lo haya dicho, eres un profeta, debes mantenerte orando, velando y vigilando, debes tener cuidado de tu vida de oración, debes de proteger tu vida de oración mucho, porque de eso dependerá todo tu ministerio. Debes de blindar tu vida de oración, porque de eso dependerá toda tu vida. Por eso hay que tener esa precaución en lo profético, esa precaución espiritual, porque si nosotros no estamos alineados a la palabra y no tenemos esa comunión con Dios, al Espíritu, podremos ser profetas, pero que perdamos la presencia de Dios. Porque la Biblia habla del profeta viejo, un profeta que era profeta en un tiempo, pero que había perdido la conexión. Y este profeta viejo con mañas, con astucia, engañó a un profeta nuevo, un profeta joven que sí tenía revelación, que sí escuchaba a Dios. Por eso hay muchos profetas viejos engañando a profetas nuevos. Profetas que ya Dios no le habla, pero se quieren enganchar en el don ajeno o enganchar en la profecía ajena. Por eso hay gente que cuando un profeta habla, ellos se enganchan y salen detrás de ese profeta a hablar, porque no tienen una revelación propia, no tienen comunión con Dios y tienen que esperar que otro hable. Son un eco, no son la voz, no tienen la voz de Dios dentro de ellos, son un eco, son repetidoras, son repetidores de profecía, repetidores de palabra, repetidores de sueños, repetidores de situaciones. No son profetas verdaderos. Dios quiere que los profetas verdaderos se consagren, busquen a Dios, oren en la presencia, mantengan una comunión constante con Dios, mantengan una comunión profunda con el Espíritu y Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir. Dios te bendiga. Hasta aquí fue este video. Compartimos algo muy profundo, muy hermoso. Quiero que ustedes también entren a los comentarios, comenten, denle like, suscríbase al canal si no se han suscrito. Excelencia Cristiana, espero que Dios te bendiga. Búscame en todas mis redes sociales como Pastor Miguel Mateo. Búscame en todas
mis redes sociales como Pastor Miguel Mateo. Y algo más, también en mi número de WhatsApp para contacto, para oración, 829-982-6789. 829-982-6789. Puede escribirme a WhatsApp, puede llamarme directo para consulta, para oración, para cualquier tema que quiera compartir. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que Dios bendiga tu vida, tu ser, a toda tu familia. En el nombre de Jesús, que Dios renueve tu espíritu el día de hoy. Que la paz de Dios sea sobre ti. Amén. Será hasta otro video. Dios bendiga tu vida el día de hoy. Dios te bendiga y Dios te guarde.